The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por ingresar a nuestro webinar Anicter. Caso tengan cualquier duda, nos escriban por el chat en lado derecho y enviaremos a nuestro panelista para que pueda contestar su duda. Hoy contamos con la participación de Ismael Tello, responsable en Anicter por APC. Hola Ismael, gracias por su tiempo y te dejo con la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación, su tiempo. Vamos a estar aquí platicando de lo que es el Edge Computing, las tendencias, etcétera. Primeramente me presento, soy Ismael Tello, como bien lo dice, soy el responsable de la marca APC, estoy situado en la Ciudad de México. Afortunadamente, mi experiencia laboral de años pasados fue directamente con Schneider Electric. Entonces, créanme que ya son muchos años manejando la marca y muchos años manejando las soluciones de los centros de datos. Bien, por favor, cuando tengan alguna pregunta, como bien lo comentan, a través del chat, ya sea que nos manden un mensajito, en ese momento, en cualquier situación, cualquier duda, cualquier comentario que llegan a tener, por favor, háganoslo saber. Bien, pues arrancamos. Vamos a hablar Edge Computing. Básicamente, pues vamos a ver qué es el Edge Computing. Muchos no conocen el término, a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor lo han escuchado con otros términos, pero vamos a definir hacia dónde se está moviendo el mercado, hacia dónde la tendencia de esos centros de datos globalizados como tenemos hoy día, ya no son cada vez, son grandes instalaciones que ya no son ahora la solución a nuestros problemas. Es un efecto péndulo, ¿no? Por un lado, cuando hace 5 o 10 años hablábamos de un centro de datos centralizado, todo a la nube, todo el término, mándalo a la nube, quiero virtualizar, quiero mandar todo a la nube, pues nos íbamos de ese lado de la balanza, ¿no? De ese lado del péndulo. Y eran centros de datos grandes inversiones, grandes filas de servidores. Pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que no es la solución y regresamos ese péndulo hacia el otro lado, a regresar a tener una propia infraestructura dentro de nuestras instalaciones, con ciertas normatividades, las vamos a ver ahorita más adelante, que nos permite reducir precisamente el tiempo de retorno de latencia. Vamos a estar hablando de latencia. Nos permite tener un tiempo de respuesta mucho más rápido en nuestras aplicaciones por la tendencia de lo que es el Internet de las cosas y el Internet industrial de las cosas. Entonces, es como bien lo empezamos la plática, el Edge Computing es el cómputo en la orilla de la nube. Todos hemos escuchado hablar el término la nube. Todo lo queremos mandar a la nube, pero la respuesta es no. No todo va a la nube. No todo es candidato para estar en la nube. Existen muchas modalidades de interconexión entre datos. Entonces, hay que simplificarlos. Hay que hacer una reducción en el punto de fallo. Eso es importante en los sites Edge. Hay que hacer los procesos lo más cerca posible de donde se origina la información. Ahí es donde el Edge Computing entra en una fuerte pues, implementación, en una fuerte estructura. Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a diseñar un site Edge, bueno, vamos a verlo ahorita más adelante. Entonces, el Edge se va a posicionar entre ese cómputo centralizado, ese centro de datos grande, corporativo, ese centro de datos, digámoslo, Facebook, por dar un ejemplo. Pero ¿qué pasaría si Facebook, en lugar de tener un centro de datos allá en Estados Unidos centralizado, tuviera
Edge en cada una de las regiones donde pertenecemos. Ayudaría al tiempo de respuesta, ayudaría a los anchos de banda, ayudaría a que los procesos sean más simples, menos complejos. Y obviamente, ¿a dónde van a estar conectados estos dispositivos? Se dan estudios de que el 90% de los usuarios que accesan a Facebook es a través de un dispositivo móvil. Entonces, hoy día, con el Internet de las cosas, pues ¿a dónde vamos a conectar todos esos dispositivos? Pues, primeramente, estar lo más cerca a los usuarios. Esa es la tendencia, hacia allí donde van estas nuevas, este nuevo péndulo, como le llamamos, ¿no? Al principio. El péndulo se está moviendo hacia el cómputo de la orilla. Bien. Vamos a hablar un poquito de numeralia. Dicen que para 2018 se va a generar 8.6 zettabytes de tráfico de IP. Imagínense esta cantidad de información pasando a través de un solo centro de datos centralizado. Sería virtualmente imposible. Es por eso que tanta información que se está generando, tanta información, tantos dispositivos que tenemos hoy día conectados, que generan esta información de tráfico de IP. Es un 8, un 6 y prácticamente son 15 ceros. O sea, es una cadena bastante grande de información. Entonces, ¿quién genera esta información? Pues obviamente nosotros, ¿no? Los 2.000 millones de usuarios de Internet que tenemos hoy día, estamos generando esa información entre videos, no se diga si se viraliza un video, entre fotografías, entre clips de audio, o sea, toda la información que estamos nosotros como usuarios generando, tiene que pasar a través de un edge, o llega a un centro de datos centralizado. Estos millones de dispositivos conectados, si se dan cuenta, y si alguien es curioso y empieza a hacer sumas, se va a dar cuenta que ¿cuántos dispositivos tenemos como personas conectadas en casa? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Tenemos una pantalla inteligente, tenemos un acceso a Internet, tenemos una laptop y un celular. Por persona ya tenemos prácticamente 4 dispositivos conectados a la red. No se diga en una familia de 4. En una familia de 4, cuando tienen los que tengan la fortuna de ser padres, que tengan hijos adolescentes, pues los hijos se frustran primeramente si no hay Internet. Ellos necesitan estar conectados permanentemente a las redes sociales y a toda la parte virtual que ellos viven en su día a día. Entonces, en una familia de 4, prácticamente tienen de 12 a 16 dispositivos conectados a la red. Imagínense a millones de dispositivos conectados generando información y obviamente recibiendo información. Por lo tanto, los estudios nos han dicho que el 65% de los niños hoy día tendrán empleos que aún no se han inventado. Ese es un número muy bonito, es un número muy atractivo. Imagínense los niños de hoy día. El 65% de estos niños van a trabajar en algún puesto laboral que aún no se ha inventado. ¿Y cuáles son estos ejemplos? Por ejemplo, en los últimos 5 años, ¿han ustedes escuchado hablar del término community manager? Pues es un término prácticamente nuevo. Es ahora una persona dedicada 100% a lo que es la administración de sus redes sociales de una empresa.
Hace 5 o 10 años eso no se escuchaba, eso no se sabía, eso no era parte de una estrategia de negocio. Hoy día, gracias a toda esta revolución industrial de las cosas, la revolución del Internet de las cosas, está definido como una persona que debe ser una persona muy completa en los procesos de la empresa y definir una estrategia precisamente para la cara hacia los clientes. ¿Qué clientes? Prácticamente son los de nuevas generaciones que están inmersos en estas redes sociales. Entonces, imagínense la cantidad de información que se va a generar en los próximos 10 o 15 años gracias a estas nuevas tendencias. Entonces, precisamente, el Edge Computing nos va a ayudar a reducir el tiempo de latencia. ¿Qué es latencia? A lo mejor muchos están acostumbrados con el término, han escuchado el término, o han experimentado en vida propia esta latencia. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van manejando, ponen en su dispositivo móvil, el Waze, es el que manejamos más aquí en México. No sé si ustedes en otras regiones manejen esa aplicación que es para ubicarnos, o Google Maps también, es otra aplicación, que te va diciendo rutas y trayectos y la mejor forma de llegar de un punto a otro. Imagínense que el centro de datos está centralizado. El tiempo de latencia entre mi cloud y mi dispositivo puede ser de más de 100 milisegundos de latencia. Si yo voy en una recta y en ese momento no se actualiza el Waze, literalmente ya me pasé. Ya no pude tomar la curva que me correspondía, precisamente porque no actualizó ese dispositivo. Se tardó más de 100 milisegundos y eso para una actualización en Waze es mucho tiempo. Con el Edge Computing, si en este caso el propio Waze tuviera un centro de datos regionalizado que me ayudara a reducir ese tiempo de latencia, yo ya no tendría ese tipo de problemas, como por ejemplo en el Waze, que se tarda en actualizar. Por lo tanto, yo voy a tener menos de 10 milisegundos de latencia. O sea, el tiempo de respuesta entre una instrucción y mi aplicación se va a ver reducido más de 10 milisegundos. Créanme, esa diferencia es muy importante. Puse el ejemplo de Waze, pero puede haber mucho más otros ejemplos. Y no se diga aplicaciones ya de misión crítica, aplicaciones médicas, aplicaciones industriales, aplicaciones donde yo en verdad necesito la información lo más rápido posible sin depender de un tercero, en este caso la nube. Entonces, el Edge Computing precisamente es eso, ayudarme a simplificar mi tiempo de latencia y obviamente a defender que no voy a estar utilizando el 100% del ancho de banda de esta nube. ¿Por qué? Porque yo voy a detener los procesos entre mis dispositivos y mi site Edge, o mi centro de datos Edge, y eso solamente voy a ocupar ese ancho de banda, no todo el ancho de banda que tiene desde el dispositivo hasta la nube o hasta el centro de datos centralizado. Es por eso que Edge, la tendencia, el péndulo, se está moviendo hacia estos sitios, precisamente también para hacer ahorros, y ahorros a los grandes centros de datos, porque el gran centro de datos tiene mucho procesamiento, mucho nivel de energía, mucho nivel de consumo, pero también mucho nivel de ancho de banda. Entonces, con un Edge, si a nosotros le ayudamos a eliminar procesos, eso significa que no va a estar dependiendo 100% del ancho de banda del centro de datos centralizado, sino va a estar dependiendo de la interconexión
que solamente nosotros le permitamos o le asignemos entre nuestro Edge y nuestro cloud o nuestro centro de datos centralizado. Es complejo esto, pero quiero que lo vean más allá con esta gráfica. Es complejo, como lo expliqué hace rato, pero sí quiero que sepan que no todo es candidato a mandarlo a la nube. Ojo, entre más corto sea la información, más rápida yo la puedo llegar a tener. Entonces, el cloud computing lo que va a hacer es, ahí voy a mantener mis procesos que no son de misión crítica, mis procesos que no son importantes. Y por eso pongo el correo, aquí voy a hacer aquí, el mail. El mail, por muy raro que parezca, no es urgente, no es inmediato, no es necesario tenerlo dentro de mis cómputo en la orilla. Prácticamente yo puedo enviar un correo, decirle, hola, aquí te adjunto un archivo, buenas tardes, estoy para servirle, enter. En el momento que yo lo envío, se va a un servidor. Todos los servidores de correos sí pueden ser candidatos para estar en la nube, porque allá está alocado, hasta el momento que en la demanda lo refiere, que yo llego como destinatario, llego a mi Outlook o a mi Lotus o a mi aplicación de correo electrónico y le doy la instrucción de, oye, ¿quién me mandó un correo? En ese momento, la computadora lo que hace es, habla el servidor el servidor de correo y regresa la información almacenada allá en la nube. Entonces, un correo no es urgente. Un correo no es prioridad para un Internet de las cosas. De ahí seguimos una búsqueda. Tampoco es tan prioritario que me arroje si estoy buscando perritos que bailan, por ejemplo, en Google. Pues que me arroje la información de perritos que bailan con cierta espera, no es prioritario. A lo mejor el almacenar información, hago mi proceso, almaceno un log, un histórico, y eso, cada determinado periodo, mándalo a mis dispositivos de almacenamiento. Tampoco es prioritario. Pero ¿qué sí es prioritario? ¿Qué sí es candidato a irnos a un Edge? ¿Qué es candidato? Por ejemplo, los gamers, ellos que les gusta jugar en línea, que les gusta tener comunidades virtuales alrededor del mundo, estar comunicados vía sus handsets, un Xbox, un PlayStation, o incluso por cómputo, también por PC, que les gusta mucho el gaming. Ellos necesitan tiempos de respuesta mucho más rápidos. Entonces, ellos sí son candidatos al Edge. Smart Cities, ojo, aquí es una nueva tendencia, un nuevo mercado, esos semáforos inteligentes, esas cámaras de seguridad, esos controles de acceso, todo lo que fuere algo más rápido, algo más inmediato, algo que yo necesito la información lo más pronto posible, obviamente generado dentro de una ciudad, iluminación, o sea, todo lo que es la parte de energía, todo lo que es la parte de iluminación pública, acceso a puertas, puentes,
puentes vehiculares, semáforos, etcétera, etcétera. Todo lo que es mucho la ciudad inteligente. Esto me puede ayudar precisamente a tener información muchísimo más rápida, información mucho más corta en el momento de que yo lo requiera. Sin mencionar, pues, aplicaciones médicas, ¿no? Imagínense una operación a corazón abierto y que estés viendo alguna cámara y la cámara se pasme porque tú estás trabajando con herramientas ópticas y de repente la cámara se pasma porque no tienes una buena latencia, pues eso es crítico, eso es preocupante. Entonces, realmente todas las aplicaciones médicas, que hay muchas, hay una infinidad de aplicaciones médicas, de análisis, de equipos de biopsias, que hacen procesos de estudios médicos. Todo eso es realmente muy buen candidato a la parte de Edge Computing. Aquí pongo Machine Control a lo más alto posible. Entre más información se genere en una planta de procesos, en una planta de producción, en la industria, en cualquier elemento que tenga interacción con el humano, de una máquina, de un equipo de manejo industrial, es prioritario, además de la seguridad, la respuesta del producto. Imagínense, pongo un caso así, una grúa cargando toneladas de peso. Si esa grúa, yo dependo de un proceso de la nube y llegar a pasar, Dios no lo quiera, llegar a pasar alguna situación donde el operador está debajo de una máquina, de un producto que pesa toneladas, llegar a fallar, no les cuento qué puede pasar. Entonces, ahí precisamente es donde no todo es candidato a la nube. Es parte del asesoramiento que tenemos que decirle a los clientes. 5 años, 10 años atrás, el término lo mando a la nube, todo el mundo quería mandarlo a la nube, todo el mundo quería virtualizar. ¿Para qué? Para deshacerse de alguna forma de su infraestructura física, de sus sites, para crear ahorros. Ese era lo que creían que se iba a generar en ese entonces. Hoy día los procesos, la misma necesidad, no es eso. La misma evolución de los Internet de las cosas y el Internet industrial de las cosas es precisamente esa forma de evitar. Perdón, sí, tuve un par de llamadas. Aquí me están comentando de que escucharon mi llamada telefónica. Disculpen, no lo puse en mute. Bien, seguimos. La latencia, entonces, es de acuerdo a la aplicación, como bien lo comentábamos. Entonces, no todo es candidato, no todo es viable para mandarlo a la nube. Y aquí es donde, precisamente, les comentaba, la asesoría hacia el cliente. La asesoría a dónde sí y dónde no. Bien. Entonces, pues obviamente este crecimiento, esta tendencia, esto no va a cambiar. Esto es totalmente la forma en que hoy día se están haciendo los negocios. Hoy día se está viendo este péndulo que se está regresando del cómputo centralizado a un cómputo descentralizado.
y muchas corporaciones ya lo están haciendo. Entonces me van a arrojar la pregunta, bueno, ¿y cómo entro al Edge, no? Ya vimos para qué sirve, ya vimos qué es, dónde se aplica. Entonces, pues, ¿cómo le entro? ¿Cómo yo puedo participar en estas tendencias? Primeramente, estas grandes corporaciones se están moviendo a centros de datos regionales. Por ejemplo, vamos a poner otro caso, Netflix. Netflix tiene su centro de datos centralizado. Pero ¿qué pasaría si en cada uno de nuestros países pusiéramos un Edge para Netflix? Pues ya no tendríamos problemas de streaming, ¿no? Problemas de que se pausea la imagen o que se para la imagen cuando estoy viendo mi serie favorita. Entonces, eso, las grandes corporaciones se están moviendo a un centro de datos regionalizado. Sin mencionar empresas corporativas, empresas globales, que ellos también tienen sus centros de datos en sus headquarters, en sus oficinas corporativas principales, pero también en sus oficinas regionales también están teniendo pequeños centros de datos o centros de datos tipo Edge. ¿Cuál otra forma de entrar al Edge? Primero, la demanda de los IoTs y de los IIoT. Perdonen. La demanda de los IoTs y IIoT, o sea, el Internet Industrial de las Cosas y el Internet de las Cosas. Esto es lo que está generando ahora mucha demanda en los nuevos sites Edge. Virtualización mal ejecutada, lo que les comentaba hace rato de si muchos clientes hace 5 par de años empezaron a virtualizar todo y se dieron cuenta que cometieron errores, entonces están regresando a centros de datos descentralizados. Entonces ahí es donde entra esta asesoría, este apoyo, ayudarlos a encontrar que lo que hicieron o la decisión que tomaron hace un par de años no fue la más acertada, sino que tienen que regresar precisamente por este tiempo, el tiempo de latencia. Small ITs con Edge Sites son pequeñas empresas, pymes, empresas de 20, 30 empleados, tal vez menos, tal vez más, que ya están necesitando una infraestructura lo suficientemente robusta para continuar o garantizar la continuación de su negocio, de su operación de su negocio. A lo mejor tienen por ahí una página web, tienen un acceso a redes sociales, no precisamente tienen una persona dedicada 100% a un community manager a sus redes sociales, pero sí puede ser una ventana hacia el mundo virtual que ya necesiten ellos precisamente tener esta infraestructura lo suficientemente robusta para continuar o para estar presente en el medio virtual. Entonces, estas pymes también son candidatos, no por muy pequeña que sea la empresa, no hay que discriminarla, ellos también necesitan este pequeño site. Pues obviamente los que necesiten un tiempo de implementación un poco más rápido, como por ejemplo minas, que son centros de datos movibles, sitios donde no se pueden tocar por cuestiones de cultura. No sé si en otros países tengan esas reglamentaciones de, por ejemplo, edificios ya culturales, no pueden ni poner un clavo. Entonces, precisamente ahí es donde entran estos centros de datos prefabricados, centros de datos que no alteran la estructura física de un edificio, sino que ya vienen en una caja, ya vienen en un cajón, ya vienen preensamblados. Lo único que necesitan es ponerlo en un lugar, asignarles un lugar, conectarles energía
y automáticamente están en limpitos. Eso también es una de las aplicaciones que maneja el Edge Computing. A ver, tenemos aquí una pregunta de José de Jesús y nos dice, entonces, para la industria, ¿qué se debe de considerar enviar a la nube? Buena pregunta. Aquí la parte de asesoramiento con el cliente es, como bien lo estaba mencionando en la otra pantalla, es qué aplicaciones necesitan que ese tiempo de latencia sea lo más corto posible y qué otras aplicaciones necesitan que sí puedo mandar porque no son mi prioridad o no necesito tanta demanda. Aquí va a variar de acuerdo a cada uno de los clientes. Cada cliente es diferente. Pero la pregunta importante va a ser, ¿en qué tiempo tú necesitas que esa información sea procesada y tú puedas recibir esa información? Por lo tanto, en la industria, que el Internet industrial de las cosas, prácticamente como lo vimos en la tabla de hace rato, me voy a regresar a ese slide para responder a tu pregunta. El control de máquina, el control industrial, este de aquí, prácticamente todos los procesos industriales, todos, no son candidatos a un centro de datos centralizado. Tiene que ser un cómputo en la orilla, un cómputo de edge, por el tipo de latencia y por el tipo de información que está manejando. Siempre y cuando es importante saber el proceso que necesita cada uno de los clientes. Bien. Entonces, ¿qué impacto tiene hoy día este Edge Computing? Pues el impacto va a ser precisamente hacia una certificación. Hace muchos años, el Uptime Institute certificaba solamente los centros de datos. Este año, por las tendencias, por los cambios, por este péndulo que se está moviendo hacia el Edge Computing, hoy día el Uptime Institute ya también reconoce que pueden existir los diferentes tiers en un micro data center o en un data center edge o en un edge site. Entonces, ya podemos trabajar con un cliente. Antes, o muchos clientes creían que la certificación de sus centros de datos estaba muy lejos porque esos son centros de datos muy grandes o centros de datos muy caros o lo veían muy lejos, lo veían como un sueño al llegar a una certificación. Pues no, realmente ya no es así. Ya muchos sites, por muy pequeño que fuere, por muy pequeño que lo considere el cliente, ya se puede certificar o ya se puede también diseñar con las mejores prácticas o con las niveles que nos recomienda el Uptime Institute. Entonces, también es un tema que al cliente le puede interesar, no solamente con la infraestructura, sino que también va a haber un diseño o va a haber un respaldo del Uptime Institute para su pequeño edge, o por si, y en este caso, llegara a tener una empresa corporativa, un centro de datos centralizado, y ya lo tiene certificado, su edge también lo puede certificar. O sea, son ambas caras de la moneda. Para el que ya lo tiene certificado y certifique sus edge, o sea, sus nuevos edge, también lo puede certificar. O para el que no lo tiene y cree que está muy lejos, está muy retirado, o sea, lo ve como un sueño utópico del poder certificarse,
porque no es un gran centro de datos, sino que también él puede decir, ¿por qué no? Yo también tengo mis mejores prácticas, aunque soy un site de un solo gabinete. Eso también es muy, muy importante y le da credibilidad a los clientes, le da poder a los clientes y créanme, les da también satisfacción y les da garantía de que su site, su Edge, también es parte de una certificación. Bien. Entonces, en el procesamiento de la infraestructura, ¿qué nos va a ayudar el Edge? Reducir el tiempo de latencia, ya lo hemos visto. Optimizamos el ancho de banda, eso está muy bien. Mayor disponibilidad del contenido, o sea, puedo disponer mejor de mis recursos, administrativamente hablando de las aplicaciones que yo tenga, ya sea de un lado o de otro, yo puedo tener mejor disponibilidad de esta información. Análisis en tiempo real, eso es bien importante. Dentro de un site siempre es bien fundamental saber qué pasa dentro de él. Y no solamente en la cuestión del software, también en la cuestión del hardware, cuestión de la infraestructura, cuestión de la temperatura, la humedad, el punto de rocío, la apertura de puerta, si alguien violó la seguridad de mi site, si alguien abrió una puerta que no estaba permitido, etcétera. O sea, también esa información es muy importante y es vital saber qué pasa dentro de mi Edge Computing. Entonces, pues, ¿qué vamos a mejorar? Pues, obviamente podemos reducir gastos, reducir costos, ofrecerle un ahorro al cliente que ya no esté virtualizando todo, sino que lo tenga otra vez in-house o lo tenga en su propia infraestructura, en su propio site, en su propio área de procesamiento de datos. Lo que sí es que gracias a este asesoramiento que le vamos a dar, gracias a esta tecnología que le vamos a proponer, que él tenga la garantía, que tenga la seguridad de que su site va a tener una continuidad en la operación. Los grandes centros de datos, hablando ya de certificaciones, solamente tienen las más altas certificaciones, Tier 3, Tier 4 del OTAN. Ellos están ofreciendo precisamente esa disponibilidad de operación del 5/9, 99.999%, que solamente 5 minutos al año van a tener un paro y por mantenimiento. Eso es lo que ofrecen esos grandes centros de datos. Con esta infraestructura, con la infraestructura que nosotros le vamos a proponer, que nosotros le vamos a diseñar, nosotros también le podemos garantizar a los clientes que van a tener ese nivel de disponibilidad y ese nivel de continuidad de operación. Precisamente por eso podemos ofrecerles esa tranquilidad a los clientes. ¿Va a facilitar la implementación? ¿Por qué? Porque vamos a hacérsela lo más simple y sencillamente posible. Vamos a ofrecer también la portabilidad, como les comentaba. Si no tienen una infraestructura, en una caja, tiene todo integrado, o en una especie de contenedor, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Aquí tenemos dos elementos en el Edge Computing, ya sea una caja, un contenedor o un site, como estamos acostumbrados a conocerlo. Bien. Ok, pues ¿qué es un microdata center? Un microdata center es un centro de datos autocontenido que tiene un ambiente de cómputo seguro. ¿Qué influye dentro de un Smart Bunker, que es como nosotros lo llamamos? Va a tener espacio disponible para servidores, para networking, para cableado, en las 42 unidades de rack o 24 unidades de rack, dependiendo del modelo. Va a tener su elemento de energía, obviamente la calidad de la energía que nos ofrece un UPS, como la continuidad de la operación que nos ofrece gracias a sus bancos de baterías.
va a tener un sistema de enfriamiento, dependiendo mucho la carga térmica que generen nuestros propios servidores. Estos Edge no pasan prácticamente de 3 o de 5 kilowatts de consumo. Son sitios relativamente pequeños. Entonces, muy probablemente no es necesario un sistema de aire como tal, o podemos tener alternativas como aire forzado a través de un ventilador, o incluso meter en un solo gabinete la parte de energía, la parte de espacio disponible en rack y la parte de enfriamiento, como es la última imagen. Voy a remarcarlo. Uy, me fue un poquito chueco. Este Smart Bunker es un gabinete cerrado, sellado, pero dentro de él hay espacio para rack, para espacios en rack, y hay un aire acondicionado tipo fila con capacidad de diferentes opciones. Entonces, se puede utilizar de esa forma. O el Smart Shelter, ya como su nombre lo dice, este es un contenedor, como lo conocen, de transporte de logístico de barcos y de trenes. Este es un contenedor, medidas oficiales, y dentro de él va a estar toda mi infraestructura, ya sea eléctrica, enfriamiento, seguridad, obviamente la parte de monitoreo, y la gestión para varios espacios en rack. Entonces, son diferentes tamaños o diferentes aplicaciones precisamente para el Edge Computing. Por lo tanto, vamos a tener una modularidad estandarizada. La ventaja de ofrecer soluciones de alguna forma con la capacidad de crecer, con la capacidad de expandirse, pues es precisamente esto, ¿no? Una estandarización. Todos nuestros equipos se rigen bajo estándares, se rigen bajo una normatividad, y obviamente al principio pues era todo mezclado, de diferentes marcas, diferentes tamaños, diferentes colores. Entonces, ¿qué pasaría si de alguna forma definimos un parámetro a seguir? Me gusta mucho esta imagen de los Legos, porque en alguna ocasión tuve oportunidad de analizar el sistema de Lego, y Lego tiene un sistema. Si se dan cuenta, ustedes pueden tomar cualquier pieza de Lego, retirarla, ponerla de otro juego o de otra cajita, y embonan perfectamente. Incluso hasta ustedes pueden tomar una figura de Lego, si los que tengan niños, pueden tomar esa figura, y es exactamente el mismo tamaño de 3 piezas de Lego, de altura. Y pueden poner las patitas con la cabecita, y es la misma distancia. Y precisamente es eso. El sistema, la estandarización, la modularidad que tienen los centros de datos. Si yo manejo o me rijo bajo esa misma modularidad, yo puedo intercambiar piezas. Si hoy día el Lego lo retiro con una pieza gris y le pongo una pieza de color café, no tengo duda, porque ya me conozco el sistema, ya sé el sistema, no tengo duda de que la pieza no vaya a quedar, sino todo lo contrario. Estoy plenamente confiado de que la nueva pieza que yo traigo de color café, retirando el azul, sí va a embonar, sí se va a quedar. Entonces, eso es precisamente la modularidad que deben de tener los centros de datos. Y no se diga, pues ya tener un centro de datos centralizado o un centro de datos totalmente integrado. Aquí digamos que esa pieza del Lego se convierte en una sola pieza, en una sola unidad, que yo lo único que necesito es moverlo de un lado a otro. Por aquí tenemos una pregunta. Nos pregunta a Jesús del Puente. Pero hay servidores de
1200 watts en 3 unidades de rack. ¿Cómo se tiene previsto solo 3 kVAs? ¿Ok? Muy buena pregunta. Efectivamente, los servidores actualmente, la evolución de los servidores tipo Blade, generan mayor carga térmica que como lo hacían en el pasado. Y eso ha sido un reto precisamente para los diseñadores de aires acondicionados, para los aires acondicionados como tal, cualquier marca, no estoy diciendo ninguna marca en particular, precisamente porque en menor espacio, en menores unidades de rack, cada vez más se está generando mayor capacidad térmica o mayor generación de calor térmico. Muy similar a tu ejemplo, Jesús. Precisamente, como si yo pongo 2 servidores de 1200, pues puedo llegar a 3 kilowatts. Bueno, pues primero mi Smart Bunker tiene que estar diseñado a una carga térmica, precisamente pensando en que en menor espacio yo voy a tener mayor puntos de generación de calor. Por lo tanto, en un Smart Bunker, el aire acondicionado perimetral no es la solución, sino, ¿por qué? Porque el perimetral tiene sus deficiencias, sino tengo que aplicar un sistema de enfriamiento, además de contención, un sistema de enfriamiento tipo fila, o el in-row, que es el modelo que manejamos en la PC. El in-row que yo llevo directamente a la fuente ese calor o esa recuperación de calor, y por la parte frontal hacer la inyección del aire frío. Ahora, en 3 kilowatts prácticamente estamos con un equipo de 30 centímetros que tiene la capacidad de remoción de 5 kilowatts, que es el equipo más pequeño que manejamos en in-row, el autocontenido modelo ACSC100. Este modelo tiene una capacidad térmica de 5 kilowatts. Si yo le pongo un sistema de contención, o sea, un Smart Bunker, puedo crecer hasta un 30% con tan solo contener el equipo o contener el gabinete. Y yo crezco hasta 7 kilowatts. Por lo tanto, ¿se puede manejar un sistema, como lo preguntas, Jesús Puente, de servidores de 1.2? La respuesta es sí, sí se puede. Puedo conectar hasta 6 servidores que comentas de 1.2 para sumar 7 kilowatts con mi aire acondicionado de 7 kilowatts, mi gabinete de 42 unidades, mi contención, e incluso puedo poner un UPS de prácticamente aquí serían 8 kilowatts para tener un poquito de holgura, de un UPS de 8 kilowatts, y tengo en un solo gabinete todo un site armado con más de 6 servidores de 1.2 watts. Aquí viene mucho la asesoría al cliente. Aquí viene mucho el estar entendiendo la necesidad del cliente, en preguntarle y hacerle en esta asesoría, hacerle la pregunta importante: ¿cuánto es tu consumo en equipo activo? Gracias a muchas certificaciones que tenemos, a muchos estudios que se han hecho, a muchos, incluso hasta un diseñador que se tiene. Gracias a esas herramientas, con tan solo esa pregunta importante, nosotros podemos diseñar el centro de datos con tan solo la carga térmica que nos esté dando el cliente. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva todo. Es como abrir la caja de Pandora. Es como definir cuántas personas tienes en tu familia y decir qué coche necesitas. Oye, yo tengo 4, pues tú necesitas un sedán, o necesitas una camioneta, o necesitas, etcétera, ¿no? Así es precisamente esa pregunta importante. Con la carga de consumo de los equipos de IT, nosotros podemos diseñar, tenemos la capacidad de diseñar el centro de datos, todo integrado,
con los 4 elementos que les comento: energía, enfriamiento, monitoreo e infraestructura, o sea, gabinetes, todo en un pequeño site. Bien. Ok, entonces, pues estos microdata centers, como les comentaba, existen de diferentes capacidades, diferentes alturas, diferentes soluciones, tanto de 24 unidades, 42 unidades, cerrados o abiertos, como es en este caso cerrados. Ahí no lo ven ustedes. Este es cerrado, este es abierto, perdón. Este es cerrado. Tiene un acabado tipo madera, precisamente para esas aplicaciones donde no hay un site y no quieren tener estos gabinetes físicos así no muy atractivos a la vista. Entonces, una solución como esta que les estoy marcando es visualmente atractivo a la vista, o estos que ya tienen una protección mayor, protección incluso ya aislamiento térmico, gabinete sellado, etcétera, ¿no? Estos son de otra aplicación. Bien, pues, ¿qué características tienen? Aquí ya tienen el Smart Bunker abierto. Como lo pueden ver, el aire acondicionado está del lado derecho. Del lado izquierdo están los espacios disponibles en unidad de rack. Si yo cierro esta puerta, pues voy a tener un área totalmente confinada, totalmente protegida. ¿Cuáles son los beneficios de un Smart Bunker ya prefabricado? Pues una de ellas es el tiempo de implementación. El tiempo de implementación es un 60% más rápido. Yo en 3 meses le puedo entregar un site prácticamente preinstalado. Esto les va a ayudar en mucho tiempo en la implementación. A lo mejor en un data center nuevo, o en un edge nuevo. Esto también les puede ayudar. O incluso manejar diferentes productos de diferentes capacidades y armar, como les decía, lo del Lego, armar, a ver, yo necesito un gabinete de tantas capacidades, necesito un UPS de tanta capacidad, necesito un aire de tanta capacidad, y así sucesivamente se arma una solución totalmente modular. Esa es una ventaja que estamos teniendo. Uy, creo que sí, precisamente este ya era la final. Dejo el micrófono abierto precisamente para las preguntas. Francisco Javier aquí nos pregunta, dice, ¿ustedes han instalado un Smart Bunker a la intemperie y cuál ha sido su experiencia? Sí, Francisco, en México hemos vendido un Smart Bunker. La experiencia fue bastante grata. Se vendió a una universidad al norte de la frontera contra Estados Unidos. Esta universidad privada, ellos no querían invadir, o porque ya no tenían espacio disponible dentro de sus instalaciones. Entonces lo que se hizo, se puso una plancha de cemento bastante rígida, una plancha de cemento, se instaló ahí el Smart Bunker, fue uno de 40 pies, o sea, fue un contenedor de los largos, ¿no? Hay un corto y hay un largo, fue el contenedor de los largos. El contenedor ya venía preensamblado nada más para los conectores de energía, y se les puso incluso hasta el logotipo de la universidad. Este contenedor, por las características propias de que es un contenedor para uso exterior, y además de que venía pintado con pintura precisamente para el exterior, se le puso el logotipo de la universidad. Eso ya lo hicieron la gente de la integración, realmente no lo hicimos nosotros, pero sí lo hizo la gente del canal que lo integró, consiguió a un aerógrafo, le dibujaron ahí su
su logotipo se vea muy coqueto, muy atractivo a la vista, porque iba a estar en el estacionamiento. Obviamente, pues no iban a tener un contenedor ahí todo oxidado ni mal cuidado, sino al contrario, que se viera que era precisamente un lugar de cómputo, un lugar de análisis, de información, y muchas veces los propios estudiantes tienen acceso ahí para sus prácticas. Nos ha dado muchas buenas satisfacciones. Ese ha sido uno de los proyectos que se han vendido. Y de los chicos, por ejemplo, el todo integrado se ha vendido mucho para la gente de gobierno. Gobierno ha pedido mucho por el manejo de la información que están actualmente, sus bases de datos, etcétera, que no quieren tener, a pesar de que sea una área de alguna forma delimitada, un site, ellos quisieron tener todo un nivel posterior de seguridad y pusieron este Smart Bunker como la caja fuerte, como parece caja fuerte, lo pusieron adentro del site, o sea, tienen una caja fuerte adentro de un site controlado, o sea, todavía llegaron a otro nivel de control y eso también se ha implementado. Bien, tenemos aquí otra pregunta de Eduardo Antón. Dice, una vez instalado, ¿qué perfiles de personas necesito para su operación? Gracias. Imagino que preguntas precisamente del Smart Bunker. Realmente no necesitas un perfil muy amplio de conocimiento. Como les decía el ejemplo, el Smart Bunker ya viene preensamblado. Lo único que necesitaría sería a una persona que conozca de redes, precisamente para la configuración de los nodos de red que tienen tanto el UPS como el aire acondicionado, como el equipo de monitoreo. Entonces necesitas a una persona que sepa configurar direcciones IP, que sepa dar de alta a aplicaciones en el software, etcétera. No es tan complicado la instalación de los softwares como si instalas un Windows. Y eso es referente a la parte del software. A la parte del hardware, pues realmente sí es importante tener un perfil de un ingeniero eléctrico, básicamente. Con mi experiencia aquí con muchos canales, me hacen preguntas precisamente de, oye, ¿cómo se instala un equipo trifásico? Ya cuando escuchan trifásico, pues ya de inicio les da miedo. Entonces, sí es importante que tengan en tu perfil un conocedor o una persona que tenga experiencia en la instalación de áreas eléctricas, de conectores, de tipos de NEMA, de tipos de voltajes, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, muchas veces los servicios de los aires acondicionados se subcontratan. No todos saben instalar un aire acondicionado, por también sencillo que parezca, aunque tenemos también algunos cursos de capacitación precisamente para tanto instalación, tanto comercial como técnico de instalación de los aires acondicionados. A ver, tenemos otra pregunta. Piero Yamil dice, buenos días. ¿Han vendido la solución de Smart Bunker en Perú? ¿Qué empresas o qué tipo de empresas podrían dar fe de las bondades de esta solución? Gracias. Híjole, Piero, ahora sí que me lo llevo de tarea. La verdad desconozco qué solución se ha vendido en Perú. Yo te puedo hablar de México porque pues, es el mercado que atiendo. Pero sí podría de alguna forma contactarte
con la gente de Perú o con la gente que tiene Perú allá en APC y que te pueda compartir esta información. Prácticamente pues, como todo en la vida, esto es un producto relativamente nuevo, es un producto que por esta tendencia hacia el Edge se está apenas empezando a promocionar, se está empezando a dar a conocer a la gente. Entonces, pues es parte de nosotros, parte también de ustedes como canales integradores, conocer la oferta y conocer precisamente estos beneficios. También te puedo compartir muchas otras presentaciones. De hecho, tengo entendido que esta presentación se les va a compartir posteriormente a todos los que han participado para que puedan tener precisamente las notas de referencia. Ok, tenemos otra pregunta. Francisco Javier nos dice, ¿qué costo tiene el Smart Bunker FX, el paquetillo con InRow SC? Bueno, Javier, los precios varían de región en región. Pues no te podría hablar en promedio, pero el precio pues, obviamente va a variar de región en región. Ustedes, no sé, desconozco en dónde te encuentres tú, pero si con gusto me pones un correo, ismael.tello@anixter.com, mi correo de Anixter, me puedes ahí mandar información en tu región donde te ubicas, te podemos hacer llegar una cotización, hacer llegar una propuesta, etcétera, para el proyecto que estés manejando. Es correcto, están publicando mi correo electrónico, ismael.tello@anixter.com. Pues bien, creo que prácticamente esas son todas nuestras preguntas. No me queda más que agradecer su tiempo, agradecer que hayan participado en este webinar. Sé que el tiempo es corto, la información es vasta, la información es bastante amplia. Entonces, yo creo que, no sé, tal y si podemos hacer alguna otra sesión. Sí, ahora justo voy a enviar su presentación a todos que están ahí presentes, también con la grabación y sus explicaciones, así que puede tú pasar la presentación en PDF y comparto con todos. Y bueno, les deseo agradecer por ingresar a nuestro webinar hoy, tuvimos bastante registrados y enviaremos también los contactos de Ismael, así que si tienen cualquier duda, nos comentan. Gracias a todos, gracias Ismael y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.